Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en las ideas de un pensador que, literalmente, le dio la vuelta a cómo entendemos el lenguaje, Ferdinand de Saussure. Y no vamos a hablar solo de palabras, sino del sistema invisible que las mueve a todas. Vamos a empezar con esta pregunta, que parece muy simple, pero en el fondo esconde el gran misterio del lenguaje. ¿Cómo es posible que algo tan aparentemente arbitrario, porque, vamos a ver, la palabra ratón no se parece en nada al animal, funcione con una precisión casi matemática? Pues bien, esta paradoja es la que obsesionaba a Saussure. La gran cuestión que Saussure se propuso resolver es esta. Por un lado, la conexión entre una palabra y su significado es en esencia un capricho, no hay una razón lógica. Pero, al mismo tiempo, el sistema de la lengua es increíblemente estable y coherente. ¿Cómo narices pueden coexistir estas dos cosas? Muy bien, pues vamos a meternos en faena. Para Saussure, la respuesta a todo este embrollo estaba en una de sus grandes pasiones, el ajedrez. Se dio cuenta de que era la analogía perfecta para explicar que el lenguaje no es un simple diccionario de palabras, sino un sistema completo, cerrado y que juega con sus propias reglas. Y aquí Saussure hizo una distinción clave. La langue, que es la lengua como sistema, frente al parole, que es el habla de cada uno. La langue son las reglas del ajedrez, las que todos los jugadores conocen y aceptan. Da igual que juegue un campeón del mundo o un principiante. Las reglas, el sistema, son exactamente las mismas para los dos. A partir de aquí, Saussure nos dice que hay dos maneras de analizar este juego. Por un lado está el análisis sincrónico, que es como hacerle una foto al tablero. Congelamos un momento y vemos la relación entre todas las piezas, aquí y ahora. Por otro está el análisis diacrónico, que sería como ver la repetición de una jugada. Nos fijamos en la evolución, en cómo el movimiento de una sola pieza ha cambiado el estado del juego a lo largo del tiempo. Y aquí es donde la analogía del ajedrez nos revela una idea que es de verdad alucinante. A ver, pensemos, ¿qué es un caballo en el ajedrez? No es el trocito de madera con forma de caballo. Si lo perdemos, podríamos poner un botón, una chapa, lo que sea. Mientras ese objeto se mueva como un caballo y ocupe su lugar respecto a las demás piezas, es un caballo. Su identidad no está en el material, sino en su función dentro del sistema. Y esta cita, pues, lo clava. Igual que en el ajedrez, en el lenguaje, las piezas no valen nada por sí mismas. Su valor nace de las relaciones y de las oposiciones que tienen con todo lo demás que hay en el tablero. Para que esta idea de las dos perspectivas quede todavía más clara, Saussure nos da otra imagen, una que a él como suizo le venía como anillo al dedo. Nos pide que nos imaginemos que estamos en los Alpes, intentando capturar la esencia de un paisaje. La vista sincrónica sería como la de un pintor que se planta en un pico y desde ahí pinta el panorama completo. Una visión total, estática, captura el sistema entero en un momento. En cambio, la vista diacrónica sería como si ese pintor fuera saltando de un pico a otro, y en cada uno dibujara solo cómo ha cambiado la vista desde el anterior. Se centra en la evolución, en los cambios, no en el sistema como un todo. De acuerdo, ya hemos visto el sistema desde arriba. Ahora toca hacer zoom. Vamos a ver cuál es la pieza fundamental, el átomo del lenguaje. Para Saussure, sin duda, es el signo lingüístico. Ojo, para Saussure, el signo no es la palabra. Es una cosa que tenemos en la cabeza, una entidad psicológica con dos caras que no se pueden separar. Él usaba la metáfora de una hoja de papel. Es imposible cortar una cara sin cortar a la vez la otra. El sonido árbol, que es el significante, y el concepto de árbol, el significado, van siempre juntos, son inseparables. Pues nuestra primera intuición nos diría que sí, claro, que el lenguaje está hecho de palabras. Pero Saussure nos va a demostrar que la cosa es un poquito más complicada. Miremos la tabla. Ratón. Una palabra, un signo. Perfecto. Pero si decimos ratones, ya tenemos una sola palabra, pero dos signos. Por un lado, ratón, que nos da la idea base, y por otro, es, que nos da la idea de plural. Y en ratoneras ya tenemos hasta 3. La clave, por tanto, es que la unidad del sistema no es la palabra, sino el signo, esa unión de sonido y concepto. Bueno, volvamos al lío del principio. Si la relación entre el sonido, por ejemplo pájaro, y el animal es totalmente arbitraria, ¿por qué el lenguaje no es un caos absoluto? Pues la respuesta es que el propio sistema se encarga de ponerle freno a esa arbitrariedad. A ver, un signo como pájaro es arbitrario. No hay motivo. Pero uno como pajarera ya no es arbitrario del todo. Su significado está motivado por las piezas que lo forman. Reconocemos la raíz pájaro y el sufijo era, que sabemos que indica un lugar. El sistema es listo, reutiliza sus propias piezas de forma lógica y así crea patrones que limitan el caos y hacen que el lenguaje se pueda aprender. Y con esto, amigos, llegamos a la idea más profunda, más potente y, sinceramente, más revolucionaria de Saussure: la verdadera naturaleza del significado.
Pensemos un momento en la palabra océano. ¿Qué significa? Saussure nos diría que su significado no está dentro de la palabra. Su significado nace de su oposición a todas las demás del mismo grupo. Un océano se define, en gran parte, por no ser un lago, por no ser un río y por no ser una laguna. Su valor viene de la diferencia. Y esta es la conclusión. Es impactante. El sistema del lenguaje no está hecho de cosas con un valor propio, positivo. Es, en su esencia más pura, una simple red de diferencias. La verdad es que es una idea a la que cuesta un poco acostumbrarse. Significa que el sonido P no tiene ningún valor por sí mismo, solo el valor de no ser B o no ser T. Que el concepto perro no tiene una esencia propia en el lenguaje, solo la de no ser gato y no ser lobo. Todo el valor es negativo, se basa en lo que no es. Y estas diferencias se organizan básicamente de dos maneras. La primera son las relaciones sintagmáticas. Son las que creamos al hablar, una detrás de otra, como una cadena. El orden aquí es fundamental. Tener un resfrío tiene sentido. Resfrío un tener, pues no. Y la segunda forma son las relaciones asociativas. Si las de antes eran una cadena, estas son como una constelación, una red que tenemos en la mente. La palabra enseñanza nos puede recordar a enseñar por su raíz, claro, pero también a esperanza o a templanza, simplemente por cómo suenan. Son conexiones que están ahí, latentes, y que también forman parte del sistema. Y acabamos con una pregunta para darle vueltas. Si Saussure tiene razón, y el lenguaje no se limita a ponerle etiquetas a una realidad que ya existe, sino que la organiza y la corta en pedazos a través de una red de diferencias, ¿hasta qué punto las fronteras de nuestro idioma son, en realidad, las fronteras de nuestro pensamiento? Ahí lo dejo.